este ratito, dejarnos que podamos presentar las soluciones que tenemos, sobre todo orientadas a tráfico. Y bueno, durante la sesión, si tenéis algún tipo de cuestión, de problemática o lo que sea, por favor, abrid el micro si lo tenéis, ¿vale? Y lo podemos ver sin ningún tipo de problema. Aquellos que no lo tengan, pues bueno, pues puede ser un poco más ortopédico, ¿no? Pero escribidlo por el chat y estaré pendiente lo máximo posible para poder atenderos, ¿vale? Bueno, para los que me conozcan y para los que no, mi nombre es Marcos González, soy ingeniero de proyectos de Baelsys y también el responsable de formaciones. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que también cualquier tema que tengáis de analítica de vídeo, tanto perimetral, soluciones de tráfico o incluso proyectos que tengáis entre manos que puede ser que pueda meterse analítica de vídeo en la instalación, pues podéis contactar conmigo sin ningún tipo de problema. Luego os dejaré mi correo en el chat, así que ya me tendréis localizado. Y lo podemos ver, ¿vale? Lo podemos plantear de 0 a 100 completamente desde nuestra parte, ¿vale? Así que, bueno, cualquier cosa ya os digo, me paráis, me comentáis y lo hablamos, ¿vale? Durante la sesión, sobre todo, vamos a ver los fundamentos de la plataforma Baelsys V4, qué nos puede permitir hacer y qué podemos llegar a cubrir con ello. También vamos a dar un pequeño repaso al diseño de la instalación, porque es muy importante comentar que no es lo mismo las necesidades que se cubren con un CCTV que con una serie de cámaras orientadas a analítica perimetral, que cámaras orientadas a la gestión de tráfico, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tienes que estar, digamos, gestionando las matrículas y demás, tienes que tener una serie de características en la propia visión de la cámara. Bien. Luego vamos a ver qué es lo que nos va a permitir hacer Baelsys tráfico, ¿vale? Las soluciones que tenemos de Baelsys orientadas a tráfico. Y, por supuesto, vamos a ver una serie de ejemplos y casos de éxito que tenemos que, bueno, pues nos pueden orientar un poquito hasta qué punto podemos llegar con las soluciones y qué es lo que podemos, cómo lo podemos orientar, ¿vale? O sea que, bueno. En primer lugar, los fundamentos de Baelsys V4. Podemos tener tres equipos bastante diferenciados, que son el equipo BIM, el equipo compacto y el equipo rack. El equipo BIM está pensado para instalaciones sencillas, ¿vale? Este tipo de instalaciones sencillas no me refiero solo al número de canales, sino también a las características del entorno que tienen que ser bastante más controladas. ¿Por qué digo esto? Porque es el hardware más de gama de entrada que tenemos, ¿vale? Es el hardware más sencillo que, aunque sigamos trabajando con un hardware de primeras marcas y demás, no deja de ser un equipo más modesto. ¿Dónde podríamos incluir este equipo? Bueno, pues este equipo lo podríamos utilizar para un control de un parking, ¿vale? De un hotel, de un club deportivo o lo que sea, ¿vale? Ese tipo de instalaciones, por ejemplo, tienen bastante chicha porque, bueno, podemos hacer un control bastante interesante sobre qué tipo de personas vienen. Si viene, por ejemplo, una persona más importante, pues avisar a recepción para que vayan a atenderle de una cierta forma, ¿no? Ese tipo de cosas que ahora veremos. Luego tenemos el equipo compacto, que ya si la instalación crece en número de canales, y no solo eso, sino también el equipo se va a dejar en un sitio pues que no tenga unas características del entorno tan controladas, humedad, temperatura, vibración y demás, este hardware ya está mucho más preparado para funcionar incluso en instalaciones más descontroladas. Por ejemplo, este tipo de equipos sí se pueden poner en un huerto solar y siguen funcionando bien. Luego tenemos el último, el rack, que en este caso sí que es cierto que este tipo de dispositivos lo utilizamos cuando necesitamos alcanzar unas prestaciones más altas, un rendimiento y una eficiencia lo suficientemente buenos como para dar servicio a un mayor número de cámaras, ¿vale? Todo esto teniendo en cuenta que solo utilizamos una unidad de rack.
Como os he comentado, hardware utilizamos primeras marcas y claro, eso hace que la vida útil del equipo sea bastante más grande que con marcas menos conocidas. Y en cuanto a hardware específico, comentaros que si en algún momento por licitación, por proyecto, lo que sea, se necesita que el equipo cumpla unos determinados estándares, por ejemplo, de vibración, humedad y demás, nos lo hacéis llegar, nosotros os montamos ese hardware homologado ya y os llegaría la solución ya completa. ¿Vale? En cuanto a qué soluciones podemos tener en cada uno de los equipos, aquí lo tenéis. Tenemos el equipo BIM que utiliza la solución de LPM. ¿Esto qué quiere decir? Que el OCR está incluido en la propia cámara. Quiere decir que la lectura de las matrículas se realiza en la propia cámara. Podemos utilizar las cámaras del Aqua, que tenemos la integración hecha, podemos utilizar las cámaras Hyundai Hikvision, que también tenemos la integración hecha, con lo cual tenemos una posibilidad bastante interesante a la hora de poder funcionar con un equipo de estas dimensiones. Luego tenemos el equipo compacto que funciona con nuestra analítica dentro del propio equipo, es decir, con LPR y LPR Plus. LPR está pensado y optimizado, aunque ahora lo veremos, para parada y LPR Plus para tránsito libre. ¿Por qué utilizar el compacto normalmente suele tener unas ciertas ventajas? Pues porque precisamente si la lectura depende de la propia cámara, dependemos absolutamente del todo de cómo la lectura se realiza en la propia cámara. Nosotros no podríamos hacer nada para intentar afinar esa parte. Sin embargo, si el OCR está incluido en nuestro equipo, en circunstancias determinadas nosotros sí podremos meter mano y poder afinar ese caso en caso de ser necesario. Y luego, evidentemente, el servidor puede soportarlo todo. ¿Vale? Bien, una vez hablado del hardware, vamos a hablar de la parte de software. Nosotros utilizamos una distribución Linux modificada. Como siempre, nosotros nos basamos en Debian, en este caso la última distro estable, que es Buster. Y siempre se accede a través de un navegador web, con lo cual esto facilita bastante que no tengamos que estar en la propia instalación con el monitor, el teclado, el ratón, etc. Básicamente, todo lo que se puede hacer desde el navegador web es lo mismo que se puede hacer desde el propio escritorio del equipo. ¿Vale? Nosotros recomendamos las últimas versiones de Firefox o Chrome y comentar que no está soportado Internet Explorer, ¿vale? Por razones de seguridad. Ya que estamos hablando de Explorer, pues no necesitamos instalar ActiveX ni nada por el estilo, tampoco necesitamos instalar programas de acceso remoto como AnyDesk, TeamViewer y demás, porque, sinceramente, la mejor forma de trabajar es configurando una IP o el DIM DNS con los puertos de conexión. Gracias a eso vamos a tener el acceso absolutamente total a la propia plataforma. También basarnos en Linux nos ayuda mucho a la hora de poder gestionar la seguridad del propio equipo. No solo tenemos el firmware, el firewall integrado en el propio equipo, sino que también tenemos control de IPs permitidas y control de usuarios, además por tipo de usuario. Con lo cual, con configurar la IP o el DNS junto con los puertos, lo tenemos bastante bien controlado. Bien. La gama LPR que tenemos nosotros en Baelsys tiene dos partes bastante diferenciadas, que es en parada y en tránsito libre. En parada está optimizada para aparcamientos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el vehículo se tiene que parar necesariamente? No, no hace falta. El vehículo en parada o como mucho hasta 30 kilómetros por hora. También es cierto que vamos a utilizar la cámara siempre colocada detrás de la barrera y también la iluminación infrarroja es un gran aliado en estos casos. De hecho, es algo que vamos a comentar después en la propia configuración de instalación porque, insisto, una cámara que está orientada a CCTV tiene unas características y una configuración determinada
Y aquellas que van directamente orientadas a gestión de matrículas tienen o deben tener, mejor dicho, una, una configuración más detallada. En este caso, aquí tenéis el esquema más o menos de orientación. Oye, pues entre el plano de la matrícula y el plano de visión de la cámara, como mucho 30 grados. ¿Por qué? Porque en el momento que el vehículo, el ángulo de visión es superior a eso, podemos tener el problema de que no se vea la matrícula ni los números o cualquier cosa, ¿vale? O los reflejos pueden jugar malas pasadas. Entonces, si nosotros como personas no podemos ver la matrícula, en ningún caso la analítica de vídeo lo va a poder hacer también, ¿vale? En tránsito libre tenemos la otra parte, está optimizado para ciudad, para coches en movimiento de hasta 80-90 km por hora, dependiendo de las características de la escena. En este caso, la imagen se necesita encuadrar para que la matrícula se pueda leer correctamente y volvemos a lo mismo. También utilizamos iluminación infrarroja. En este caso, por supuesto, los focos IR van a ser mucho más potentes y van a ser mucho más específicos que si simplemente tengo que estar leyendo la matrícula a 3 metros como mucho, ¿vale? A lo mejor estoy utilizando una óptica en vez de 12 como mucho, pues de 35 o de 65. Normalmente de 35 suele ir bastante bien, porque no estoy haciendo la lectura a 2 metros o a 3 metros, estoy utilizando la lectura, por ejemplo, pues a 10-15 metros, ¿vale? Porque como es tránsito libre, es la única zona limpia y demás que me puedo asegurar una lectura correcta. Entonces, ahí es donde tenemos que elegir un buen foco IR para iluminar en condiciones la zona que nos interesa, ¿vale? Bien, una vez visto eso, también es cierto que tenemos módulos especiales y estos módulos especiales facilitan muchísimo la operativa a la hora de cubrir soluciones o bien de parking, que es el propio módulo especial de parking, o bien gestión ágil de listas, como son las listas temporales. ¿Qué nos permite el módulo especial del parking? Pues, sin ir más lejos, controlar un parking físico. ¿Y qué se puede hacer en un parking físico? Pues básicamente control de aforo, el control de permanencia, porque a lo mejor tenemos una hora gratuito, pero si pasa más tiempo de esa hora, pues entonces tiene que abonar una tarifa. Pues en ese caso, si ha pasado ese tiempo, pues que no se le deje salir a ese vehículo. Evidentemente siempre damos los 10 minutos de cortesía, ¿no? Por si acaso, pero bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Luego tenemos también la posibilidad de control de plazas compartidas, es decir, el anti-passback, que gracias a eso podemos hacer que en un mismo parking físico puedas gestionar que, por ejemplo, una empresa pueda tener 3 plazas para los vehículos técnicos, porque siempre hay alguno más por la calle. Entonces, en el momento que esas 3 plazas están ocupadas, al cuarto que venga no le va a abrir la puerta, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas son bastante interesantes. Detección del sentido contrario también nos es bastante útil en el tema de parkings y demás, que hay gente que se quiere salir por donde no, aprovechando para bueno, la apertura de la barrera de entrada y dicen, pues ahora me cuelo yo. Vale, pues ese tipo de cosas también lo podemos localizar. El control de plazas compartidas también es muy interesante para este tipo de parkings en los que tenemos, por un lado, un bloque de residentes, por otro lado, un bloque de oficina y el otro, otra oficina también, ¿vale? Entonces, dentro de un parking físico, podemos tener la posibilidad de tener varios parkings virtuales. ¿Esto qué quiere decir? Pues justo que podemos asignar X plazas para residencial, X plazas para la empresa 1 y X plazas para la empresa 2. Con lo cual, podemos asegurar que solo aquellas personas, aquellos vehículos autorizados y que evidentemente el número de plazas no se haya cubierto, pueden pasar, ¿vale? Con todo esto me refiero a que si son 100 plazas y son 50 para residentes, 25 y 25 para cada empresa, pues que no me venga uno de la empresa y diga, pues ahora me meto yo, aunque sea en la parte de residentes, ¿vale? Ese tipo de cosas. Y luego el tema de listas temporales nos ayuda muchísimo a gestionar ya no solo matrículas, sino también listas con fecha de caducidad, ¿vale? Que podemos tenerlas dadas de alta por un tiempo determinado.
Con esto podemos habilitar horarios de acceso por listas y por cámaras. Por ejemplo, tenemos un centro comercial y tenemos 3 entradas, 2 de usuarios más carga y descarga más empleados. Si yo quiero por el día que las de usuarios estén activadas, pero por la noche no, puedo hacerlo de una manera muy ágil. No tengo que estar haciendo malabarismos con el tema de las listas ni con el tema de las cámaras. También es verdad que para hoteles, centros de ocio y demás, es muy útil esta lista. ¿Por qué? Perdón, este módulo. Porque si hacemos en un evento alguna convención o algo así, normalmente siempre suelen tener los mismos coches. No suelen cambiar y si no la modificación es bastante rápida. Con esto podemos activar y desactivar, por ejemplo, pues el evento fulanito, ¿vale? Entonces ahí tenemos toda la lista de vehículos que vienen para el evento en cuestión. Y con un simple clic podemos activar y desactivar toda esa lista y podemos tener esa configuración mucho más ágil. Nosotros, LPR y LPR Plus, tenemos, ya os comento, hasta 20 o 30 kilómetros por hora y 80-90 kilómetros por hora respectivamente, y la resolución de la analítica es en HD. En cuanto a LPM, tenemos el hándicap que dependemos de manera directa de las condiciones que nos pongan los fabricantes de las cámaras, ¿vale? No van a ser las mismas en Dahua que en Hikvision o la que sea. Entonces, ya no solo la velocidad máxima, sino también el tamaño de la matrícula en el encuadre de la imagen y demás, lo más seguro es que varíe. ¿Algo que queráis comentar de este primer módulo? Si me permitís, voy al chat por si alguien ha dicho algo. Y veo que no. ¿Alguna pregunta? Vale, perfecto, Víctor. Gracias. Pues sigamos entonces. Vale, el diseño de la instalación. Como cualquier sistema de cámaras orientado a analítica de vídeo, sabemos que el diseño de la instalación puede ser un cuello de botella. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que intentar configurar ya no solo la colocación de las cámaras, sino también las propias configuraciones internas de la visión de la cámara, lo mejor posible para el fin que queremos utilizar. Entonces, en este caso, el diseño de la instalación, la colocación de la cámara para la lectura de la matrícula es bastante interesante. ¿Por qué? Porque ya no solo nos interesan la posición de la propia cámara, la orientación, la óptica, la exposición y demás, sino que también nos interesa saber en qué posición se nos va a quedar el vehículo a la hora de la lectura de la matrícula, porque esto, por ejemplo, es un vial recto que aquí no debería haber mayor problema. Pero ¿qué pasa con los peraltes? ¿Qué pasa con esas instalaciones en las que estás leyendo la matrícula cuesta arriba o cuesta abajo o en curva o cuando tienes una intersección, ¿vale? Todo eso tenemos que verlo, tenemos que sopesarlo y instalar la cámara en la posición menos compleja o menos compleja para luego que la propia cámara o nuestro OCR pueda leer la matrícula correctamente. De hecho, en los peraltes, la inclinación del coche no se recomienda que sea superior a 10 grados, ¿vale? El tema de las matrículas, ¿por qué utilizamos iluminación infrarroja? Bueno, pues porque básicamente utilizamos el efecto de la refracción de la luz, que las matrículas esa característica la cumplen bastante bien. Las tradicionales, por el material que están hechas, lo hacen muy bien, pero también es verdad que las últimas, estas de metacrilato y todo esto, tampoco está nada mal el efecto que se consigue, ¿vale? Entonces, utilizamos el IR precisamente por eso. La óptica. ¿Cómo debe estar la óptica de la propia cámara? Bueno, pues si tenemos en cuenta que lo que queremos hacer es que la matrícula esté enfocada el máximo tiempo posible en el plano, pues la solución pasa por cerrar
el iris. Si cerramos el iris tenemos una distancia focal mayor y gracias a esto tenemos un plano de trabajo mucho más amplio. Efectos, básicamente menos iluminación en la escena. La exposición. Evidentemente, si queremos evitar ese efecto fantasma, es decir, que como el coche está en movimiento, pues si no ajusto bien el tiempo de exposición, es decir, la velocidad del shutter, tampoco voy a poder coger la matrícula correctamente porque se va a desenfocar. Entonces, vamos a bajar el tiempo de exposición. Si hacemos esto, también disminuye la iluminación en la escena. Pero bueno, una de las ventajas que tiene la poca iluminación en la escena es que los faros de los coches no deslumbran a la cámara o lo deslumbran lo menos posible. El tema sobre todo en los parkings, si se enciende alguna luz por paso de peatones o lo que sea, no interfiere a grosso modo como si no hiciésemos este tipo de correcciones, y gracias a esto vamos a tener una lectura mucho más robusta. Evidentemente, para corregir, para compensar esa poca iluminación dentro de la escena, vamos a utilizar los focos IR. Nosotros siempre recomendamos los focos independientes, básicamente porque los vamos a colocar cerca de la óptica y orientada hacia donde realmente vamos a proceder con la lectura. ¿Por qué no recomendamos los focos IR integrados en las bullets? Básicamente por los insectos. Si nosotros desactivamos estos y utilizamos estos, lo más lógico es que los insectos vayan al propio foco externo. Mientras tanto, la lente de la cámara se queda completamente despejada. Bien. Otros factores también a tener en cuenta en la instalación, sobre todo esto ya es configuración de la propia cámara, es la propia ganancia. La propia ganancia, a ver, no está mal utilizarlo para un CCTV, pero el problema de la ganancia es que es una amplificación digital, ¿vale? De la señal de vídeo. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente no es que aporte más luminosidad. Si queremos más luminosidad, nos iríamos a un sensor más grande que pueda recibir mucha más luz o añadiríamos iluminación directamente a la escena. El problema de la ganancia es que te mete un ruido blanco, ¿vale? Te mete una granulación de píxeles blancos, normalmente con una función gaussiana, que te lo interpola y demás, y con eso aparentemente consigues más luz en la escena. Pero en realidad no es así, en realidad te está metiendo ruido. Con lo cual, para la lectura de las matrículas nos puede ser más contraproducente que beneficioso. Por eso nosotros siempre recomendamos no utilizar la ganancia, pero sí, como hemos dicho, ajustar el iris, la exposición y sobre todo utilizar los focos IR para aumentar la iluminación en la escena. Por otro lado, también tenemos el WDR o el Wide Dynamic Range, que lo que hace es que mejora esos contraluces gracias a estabilizar un poquito más la imagen, ¿vale? Eso está muy bien para temas de seguridad, como pueden ser los CCTV, que puedas tener una imagen más clara y demás. Pero para temas de LPR y también de analítica perimetral, donde realmente estamos basándonos en detección de movimiento, también nos es más fastidiado el resultado que el beneficio que nos pueda tener, ¿vale? Entonces, tanto la ganancia como el Wide Dynamic Range lo vamos a dejar aparte porque podemos funcionar tranquilamente con la configuración de los IR. Otra cosa también a tener en cuenta, que bueno, normalmente esto para altas velocidades es mucho más importante que para parada, por ejemplo, ¿vale? Los sensores, la diferencia entre un sensor CCD y un CMOS al principio estaba en el precio, en cómo se fabricaba cada uno. Ahora los CMOS están muy bien conseguidos y están bastante bien ajustados de precio.
El tamaño del sensor es muy importante. Como hemos dicho, cuanto mayor sea el sensor, pues más luminosidad va a poder absorber y menor ruido en la imagen vamos a tener. También es cierto que el tamaño del sensor y de la óptica, si coinciden, va a ser mejor porque vamos a tener un resultado en la imagen de mucha mejor calidad que en otras circunstancias. Y ya por último comentar en cuanto al tema de los sensores, el cómo hace el shutter. ¿Vale? El shutter tenemos dos opciones, que la primera de todas es el rolling shutter y la otra es el global. ¿Esto qué quiere decir? Que si os fijáis, cuando estamos, por ejemplo, jugando con el móvil o lo que sea y estamos enfocando a un ventilador, vemos cómo las aspas se deforman. Eso, o por ejemplo, cuando se ve también en televisión algún helicóptero, pues también las aspas se deforman. ¿Eso qué quiere decir? Que la manera que tienen de trabajar esas cámaras es rolling shutter, porque también es cierto que es una manera mucho más barata de fabricar esos sensores. ¿Qué pasa? Que si el movimiento es muy rápido, el problema que podemos tener es que desde que empiezas el primer píxel de la imagen hasta que terminas con el último, vas a tener una deformidad en la propia imagen. Sin embargo, el global es, según coges la imagen, la vuelcas directamente al sensor, no vas por filas, con lo cual tienes una imagen sin ninguna deformidad. ¿Vale? Esto para altas velocidades es muy, muy importante. Y ya que estamos hablando de altas velocidades, vamos a pasar por la iluminación. La luz estroboscópica nos facilita muchísimo una lectura mucho más clara en en autopistas, por ejemplo, de 120, 150 kilómetros por hora. ¿Vale? Siempre y cuando, digamos, el pico de la luz estroboscópica coincida con el shutter de la cámara, pues no hay ningún tipo de problema. De hecho, hay dispositivos que te lo sincronizan, con lo cual esa casuística ya está solventada. Y luego tenemos también evidentemente, la distancia entre el foco IR y la cámara respecto del vehículo debe ser mínima. No es lo mismo la iluminación que voy a tener aquí que la que voy a tener aquí en este vehículo. Depende de la luz hasta dónde llegue y dónde quiero realizar las propias lecturas, voy a tener que utilizar una iluminación u otra, un tipo de cámara u otro o lo que sea. ¿Vale? Bien, ¿alguna cosa que queráis comentar hasta ahora? Vale, pues sigo. A ver por el chat. Vale. Pues sigo por aquí. Vale, Baelsys tráfico. ¿Qué soluciones podemos aportar con las soluciones de Baelsys a la gestión de matrículas, tráfico y demás? Más allá de poder leer una matrícula y, por supuesto, abrir una barrera, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. De momento, comentar que la plataforma Baelsys V4 lo que podemos hacer es control de acceso, por supuesto, por listas, por la lectura de la propia matrícula, tener listas blancas y listas negras, es decir, si tenemos sistemas con analítica de matrículas embebido, normalmente solo podemos hacer una cosa o dos, que como mucho podemos activar una salida de relé y como mucho podemos mandar un email y ya está, además de solo tener una lista blanca y una lista negra. Que eso para soluciones más de andar por casa, pues mira, funciona y ya está, funciona, pero no es una solución con la que puedas fabricar un traje a medida a las necesidades del cliente. Eso también creo que aporta un valor a la solución que podéis proponer. Además también de poder hacer infinitas listas, porque podemos hacer tantas listas como necesitemos, y con cada lista, en cada cámara, vamos a poder tener un comportamiento distinto. ¿Vale? También vamos a poder importar desde archivos CSV una lista completa de matrículas, con lo cual también nos va a facilitar bastante la operativa. Apertura de barreras, utilizamos también lazos, por ejemplo, si necesitamos que una lectura de matrícula se active si solo si el vehículo llega a un sitio determinado.
¿vale? Y luego, por supuesto, activar sirenas, semáforos, incluso en estaciones de servicio podemos activar o desactivar el surtidor, ¿vale? Si tenemos una lista de morosos, podemos utilizarlo, ¿vale? También podemos utilizar la detección de pérdida y recuperación de señal, por supuesto, también a la hora de realizar mantenimientos en las instalaciones. Bien, ¿qué podemos hacer con el EPR? Pues, por ejemplo, gestión de plazas de aparcamiento. Eso tenemos un parking, luego veremos un caso más específico para parking, pero bueno, controlar lo que se puede hacer en un parking físico como tal, aforo, plazas compartidas, quién está, quién no está y demás. En gasolineras, control de impagos en surtidores. Justo lo acabo de comentar, nos hemos adelantado, pero bueno, ahí está. Si tenemos una cadena de estaciones de servicio que tiene una lista de morosos, nosotros podemos sincronizar esa base de datos y que en el momento que llegue ese vehículo a una nueva estación de servicio de esa cadena, pues no abrirle el propio surtidor y que la persona tenga que ir a la tienda y decir, oye, que es que no se me abre, ya, claro que no se te abre. Es que tal día, en tal sitio, te has ido sin pagar, ¿vale? Entonces todo eso se puede gestionar. También detección de congestión de tráfico. Si nosotros podemos tener tránsito libre en una población, podemos estimar cuántos vehículos hay, cuánto tiempo de llegada hasta el próximo tramo hay, etcétera, etcétera. ¿Vale? Control de acceso también a zonas restringidas. En este caso, el ejemplo más llamativo puede ser el caso de Salamanca, en el que tenemos controlado el acceso al centro de la ciudad, al casco histórico. ¿Vale? Todo con su plataforma de acceso al ciudadano, en el que las personas se dan de alta en ese sistema, solicitan poder pasar y si la policía te dice que sí, puedes pasar. Si te dice que no y te pillan la matrícula porque te la van a pillar, pues te cae la multa y ya está. ¿Vale? Esa es la operativa, que luego veremos el caso de éxito un poquito más en detalle. Y también control logístico. Podemos controlar tiempos de carga y descarga que no sean superiores, por ejemplo, a media hora, horarios de paso, a qué hora ha pasado este vehículo, por qué puntos, y también el control del aforo, porque a lo mejor tienes una serie de plazas dedicadas a la propia logística y necesitas saber cuántas plazas de esas disponibles tienes ocupadas. En cuanto a una solución de parking como tal completa, podemos tener lo siguiente. Por supuesto, gestión de plazas de aparcamiento. ¿Quién está? ¿Quién no está? ¿Qué plazas están ocupadas? El tiempo máximo de permanencia, etc. También podemos prevenir el fraude. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Pues si en la entrada grabamos con cámaras en alta definición, tanto al inicio como a la salida a un vehículo, podemos prevenir el decir, oye, que es que se me ha roto o me han roto la luna, o me han roto el parabrisas. Ese tipo de cosas, podemos decir, vale, ¿qué matrícula tienes? No sé qué. Vamos al sistema, buscamos por matrícula y podemos ver perfectamente cómo ha sido la entrada de ese vehículo y cómo ha sido la salida. Evidentemente, apertura automática de puertas, porque si no hacemos eso, menudo sistema de control de gestión de matrículas. Y también podemos tener una solución vertical, es decir, no solo gestión de matrículas, sino también detección perimetral para detección de peatones. En este caso, podemos activarlo solo por días u horas y podemos también detectar a personas entrando por zonas de vehículos, por ejemplo, ¿vale? Que se supone que no está permitido y todo el mundo se lo pasa por donde nosotros sabemos. Pero bueno, esto es una solución bastante interesante que se está ofreciendo a nivel de parkings y está gustando mucho, ¿vale? Porque realmente la funcionalidad es muy, muy interesante. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema embebido y cuál es la diferencia con un sistema profesional como puede ser la plataforma de Bailsys? En los sistemas embebidos tenemos una lógica simple, es decir, podemos como mucho mandar un email o activar una salida de relé y en determinadas ocasiones creo recordar que además son acciones excluyentes, es decir, que o una o la otra. Pero bueno, también
disponemos de una lista blanca y una lista negra. Y ya está. Y se acabó. La detección de esas matrículas está sujeta a las condiciones que te marca el propio fabricante y normalmente tienen que ser unas condiciones bastante, bastante más medidas. Uso de salidas de relé, perfecto. Es una solución cerrada. Esto también es cierto que por eso os digo que es una solución más básica, ¿vale? No digo que no funcione, pero es una solución más básica. Si queremos una solución más profesional, con mucha más lógica y funcionalidad, pues entonces no sería lo que estamos buscando. Y luego, por otro lado, también necesitamos que las cámaras tengan esa propia lectura de la matrícula, ¿vale? Que eso en determinadas ocasiones puede encarecer la solución. Con nuestra solución, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues la lógica avanzada, porque no solo vamos a la gestión de relés, de posible envío de email, sino que también podemos mandar el informe del parking todos los días. Podemos hacer también la comunicación con sistemas Doorlet o con los paneles Kuma, por ejemplo, que también tenemos la integración de, bueno, pues comunicar información y que se pueda salir en el letrero LED de, pues quedan tantas plazas o hay esto, ¿vale? O sea, información mucho más fluida que con sistemas embebidos no podríamos tener. Configuración independiente por cámara, tanto a nivel de listas como a nivel de acciones, importación también de CSV, listas ilimitadas, eso también es muy importante. Tenemos la ficha completa del vehículo, infinitas matrículas, ¿vale? Todo esto sujeto al número de matrículas que necesitemos tener en base de datos, ¿vale? Tenemos una detección muy robusta, incluso en condiciones bastante fastidiadas. Tenemos la solución abierta, es decir, que podemos integrarnos en algún momento con cualquier sistema de terceros por envío de ficheros por XML o incluso por comandos HTTP también, ¿vale? Básicamente porque todo esto está basado en BASIS V4, que es la gran ventaja de tener esa plataforma tan sumamente operativa. Compatible con cualquier cámara RTSP, simplemente teniendo el chorro de vídeo lo podemos utilizar. Tenemos conexión directa con CRA porque, por ejemplo, si estamos, y esto es una solución que también está gustando mucho para Smart Cities, por ejemplo, tenemos la posibilidad de controlar qué vehículos pasan por qué sitios y, por supuesto, podemos tener una lista de vehículos sospechosos, de vehículos robados, de vehículos sin seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Todo sincronizado con la base de datos o del ayuntamiento, de la policía, de la DGT en caso de ser necesario, ¿vale? Todo eso se puede llevar a proyecto y a desarrollo. Nosotros tenemos ya cierto bagaje con este tipo de soluciones, pero bueno, que sepáis que puede ser. Y podemos comunicarnos directamente con la CRA o mandar un correo o una información a la policía, con lo cual, si se puede tener la trazabilidad de un vehículo sospechoso o de una lista negra genérica, también se puede avisar al vehículo de la patrulla, oye, que vente a este punto que acaba de pasar por ahí. O también, si ha pasado cualquier cosa en la población, se puede hacer una búsqueda forense de los vehículos sospechosos. Si en algún momento han pasado por algún punto cerca de donde se ha producido, yo sé, pues el robo o lo que haga falta, ¿vale? Y la verdad es que es una solución que a los ayuntamientos que ahora mismo están con el tema de las subvenciones por parte de la Comunidad Europea, están teniendo una acogida muy buena. Bien, algunos ejemplos y algún caso de éxito que podamos comentar, pues algún ejemplo que podamos poner. Es la misma operativa del túnel de lavado que en el propio parking, ¿vale? Llega el vehículo, se lee la matrícula y se espera un momento a que el vehículo sea grabado, pues a lo mejor 3-5 segundos, pero por 4 cámaras que ya le pillan
todas las partes del vehículo. Lo mismo al inicio que al final, porque así a lo mejor no, es que el rodillo me ha roto el parabrisas. Bueno, vamos a ver cómo lo tenías antes y vamos a ver cómo lo tenías después. ¿Vale? Todo esto para evitar el fraude con los seguros. Para LPR en población, en tránsito de altas velocidades de hasta 150 km por hora, tenemos también algunos proyectos que utilizamos cámaras industriales, en este tipo son IDS, pero con focos estroboscópicos. Sinceramente, esta cámara yo la he tenido en la mano y es bastante pequeña, pero es que todo este cuadradito, ¿vale? Aquí tenéis un DisplayPort. Todo este cuadradito es el sensor entero, ¿vale? Para que os hagáis una idea. La relación de tamaño y todo esto es un sensor increíble. Y la verdad es que está funcionando muy bien. El rocío cuando se hacía, y espero que este año se vuelva a hacer, han confiado en nuestras soluciones para poder hacer esta gestión de los vehículos. Tenemos creo que son 7 puntos y querían habilitar un octavo de acceso. ¿Qué quiere decir? Que son por cada acceso un báculo con 2 cámaras, ¿vale? Entonces son 14 cámaras. Creo que si aumentan al octavo ya van a ser 16. Pero vamos, el número de personas que asisten al rocío, por ejemplo, pues es muy grande, pero todo el acceso de unos 300 vehículos a la hora, más de 15.000 vehículos registrados y demás, se hace todo a través del servidor de Baelsys y está todo centralizado. También es muy bueno la siguiente funcionalidad, que es crear automáticamente la base de datos de los asistentes. ¿Vale? Y eso en tiempo real, aquellas personas que tengan que estar gestionando el acceso pueden ir añadiendo la matrícula y además añadiendo pues, los datos de la propia persona para completar la ficha del vehículo. En CANS también tenemos la videovigilancia de la ciudad. Protege a más de 70.000 habitantes, 2 millones de visitantes con más de 300 cámaras. Y aquí, en este caso, tenemos cámaras con LPR embebido, cámaras sin LPR, es decir, compatibles con RTSP directamente, pero que nosotros hacemos el LPR en nuestro equipo. Tenemos la sincronización de la base de datos con la policía y tenemos más del 95% de efectividad. Gracias a esto podemos identificar la marca, el modelo y el color de coches también. También podemos grabar en alta definición para el almacenamiento y tenemos la integración con Synovia, que es un software de gestión de vídeos. Salamanca, que también lo hemos comentado antes por encima, pero bueno, básicamente es lo que hemos dicho. Listado de 8.000, ahora mismo son 8.500 más o menos matrículas permitidas, entre residentes y todo esto. Pero también es cierto que, como os he comentado, si el ciudadano tiene que pasar por ahí, oye, que tengo que llevar a la abuela al hospital, oye, que tengo que hacer una mudanza, oye, que no tengo otro sitio por donde pasar, ¿vale? Pues en ese caso, los ciudadanos se dan de alta en el portal del ciudadano, solicitan ese permiso y la policía se lo concede o se lo deniega en función del motivo. ¿Vale? Normalmente, si es un motivo lógico, no pasa nada y si no, pues evidentemente no. Oye, que quiero pasar porque sí, pues no, denegado, ¿vale? En ese caso, la emisión de multas es automática, ¿vale? En ese caso, sí. La policía también tiene un visor en tiempo real de todas las detecciones y esa emisión de multas se puede configurar, pero se hace de forma automática, ¿vale? También es cierto que ya que estábamos, ofrecimos la posibilidad de sincronizar de manera automática los parkings dentro de Salamanca, determinados parkings, mejor dicho, y todo dentro de Baelsys V4, ¿vale? Con lo cual gestionamos varios parkings y todo el tema que hemos estado hablando con los equipos de nuestra marca. Y luego tenemos Premia de Mar, que es muy parecido a lo que tenemos en CANS, ¿vale? Que también la policía tiene un visor en tiempo real de las detecciones y también un portal web para dar de alta vehículos.
También tenemos estadísticas de paso, con lo cual nos puede venir muy bien a la hora de la población. Oye, pues a lo mejor este fin de semana que está más flojo, pues queremos ofertar, yo qué sé, pues una ruta de tapas. Entonces, digamos, promover un poquito el turismo o promover un poquito que la gente vaya y tal, se mueva un poquito la economía, pero teniendo datos y sabiendo afinar un poquito más el tiro. Oye, pues que este fin de semana está muy bien porque hay muchos vehículos que han estado entrando y saliendo todo esto. Evidentemente, si entran más de los que salen, es que se han quedado en el pueblo, si no, no. Porque si entran 100 y salen 100, es que van de paso y ya está. Entonces, toda esa información es muy importante a la hora de poder optimizar también los recursos de los presupuestos de las poblaciones. ¿Vale? Y bueno, pues insisto, si hay vehículos robados, sospechosos, etcétera, 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 se puede enviar directamente un email a la policía en cuestión con la foto o incluso el vídeo y toda la ficha de la cámara donde el vehículo ha sido visto por última vez. También si hay órdenes de alejamiento, si el seguro ya no tiene seguro, o le ha caducado o lo que sea, o cualquier tipo de incidencia, cualquier tipo de lista negra que os podáis imaginar, podemos gestionarlo. Y ya está. Y esto es todo por nuestra parte. ¿Tenéis algo que comentar? ¿Alguna duda? ¿Algo que podamos compartir?